La tercera fecha en Japón dejó un nuevo líder en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 con Kimi Andrea Antonelli, donde la anterior carrera rompió el récord siendo el más joven en hacer una pole position, ahora con otro récord siendo el más joven en liderar el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Este gran premio tuvimos ahora 3 equipos peleando por el podio y la victoria, pero el dominio de Mercedes sigue ahí donde no deja de estar al frente. Y una carrera marcada por la polémica del accidente de Oliver Bearman, que dejará mucho análisis y hará cambios en la categoría en la pausa de actividades del mes de abril. Los mejores momentos del Gran Premio de Japón aquí en PostGP. Antes del Gran Premio no teníamos a ningún piloto retirado como en las anteriores fechas. Teníamos a todos iniciando con la llanta media, a excepción de Valtteri Bottas que largó 20º con el neumático duro. Se inició el Gran Premio con Kimi Andrea Antonelli en la pole position y ambos Mercedes al frente, pero Piastri y Leclerc en segunda línea se fueron adelante, superando al equipo alemán con Piastri en el liderazgo, adelantando por la parte exterior. Luego el australiano cerró la línea en la recta principal. Teníamos a Leclerc de la misma forma adelantando por el segundo sitio a Russell por la parte de afuera, pero esto en la primera curva. Esto lo aprovechaba Lando Norris, que superaba al Mercedes del británico por el tercer sitio, mientras que el poleman Kimi Antonelli se quedó en el arranque, por lo que retrocedió al sexto lugar. Gabriel Bortoleto era uno de los pilotos que perdía más lugares junto a su compañero de equipo. El brasileño cayó del 9º al 14º lugar, mientras que Nico Hülkenberg perdió 6 lugares, del 13º al 19º. George Russell al comienzo cayó al 4º y Antonelli al 6º lugar. En medio quedaba Hamilton de los Mercedes, pero empezaron a adelantar. Primero Antonelli y Hamilton en el inicio de la segunda vuelta. Para el tercer giro, George Russell entraba al podio, superando de manera sencilla a Lando Norris en la recta principal. Verstappen había superado a Esteban Ocon para entrar al top 10 y se encontraba en 8º lugar. Pronto Verstappen superaría a su compañero Isaac Hayar en la segunda vuelta. También lo adelantaría el Haas de Esteban Ocon. Y Arvin Limland, con un buen trabajo en 7º lugar, estaba por delante de ambos Red Bull y de su compañero de equipo, pero era superado por Verstappen y posteriormente por Esteban Ocon. Para la cuarta vuelta, Russell era segundo, ahora adelantaba a Charles Leclerc. El Mercedes tenía por delante a Piastri en el liderato y se aproximaba peligrosamente al McLaren. Para el giro 9, Russell fue el ataque del liderato. Luego de la curva 130R, en la chicana, superó a Oscar Piastri, pero pagó el precio del desgaste de la batería, y el McLaren lo volvió a adelantar en la recta principal, recuperando el liderazgo. En la vuelta 12, Antonelli obtenía el 4º puesto de Lando Norris, y ahora perseguía a Charles Leclerc por el tercer lugar. Mientras que en la parte trasera teníamos en los últimos lugares, en 19º a Sergio Pérez, le seguían los dos Aston Martin con Lance Stroll y Fernando Alonso, y último Valtteri Bottas, siendo el único con el neumático duro. Delante de estos pilotos teníamos a ambos Williams. Para el giro 15, Antonelli adelantó a Charles Leclerc luego de la curva 130R, pero la misma situación que Russell lo sobrepasó en la recta principal Charles Leclerc, recuperando el monegasco el tercer sitio. Lando Norris se detuvo en la vuelta 16, siendo el primer piloto en cambiar de medios a duros. En la siguiente vuelta entró Charles Leclerc, pero lo seguía fuertemente a Antonelli por el tercer sitio, reaccionando el equipo Ferrari antes de perder ritmo contra los Mercedes. De igual forma entraban varios pilotos junto con los líderes, Colapinto, Bearman y Limland. El líder Oscar Piastri ahora entraba en pit en la vuelta 19 y realizaba una buena detención para responder al ritmo de los Mercedes, donde el equipo alemán se mantenía fuera de pista. En la vuelta 20 teníamos a los Mercedes en primero y segundo lugar por su falta de detención a boxes, mientras los demás pilotos ya habían hecho su cambio de neumáticos. Faltaba, además de ambos Mercedes, Lewis Hamilton y también ambos Audi. Para la vuelta 21 entraba el líder del momento, George Russell, y cuando salió de pit tuvimos el accidente de Oliver Bearman en la curva 14, en la curva de la cuchara. Esto justo cuando tenía por delante a Colapinto, pero la diferencia de velocidades gracias al superclipping o la pérdida de energía de la batería hizo que Bearman lo esquivara, tocando el pasto el Haas. En el momento de la frenada se descontroló el monoplaza, impactándose de lleno en las barreras neumáticas. Saliendo dolorido Bearman, tuvimos el safety car en la carrera. En este momento los que faltaron de entrar a boxes lo hicieron durante la bandera amarilla. Con ritmo lento de todos los monoplazas les beneficiaba a pilotos como Hamilton, también a Kimi Andrea Antonelli, que se detuvo en la vuelta 22. Se encontraba en primero antes del auto de seguridad y seguía en el liderato por la diferencia entre los pilotos que ya habían hecho su detención. Se reiniciaba la carrera en la vuelta 28, con Antonelli en el liderato, segundo Piastri y tercero Hamilton.
Atrás, Gasly y Verstappen por el séptimo lugar peleaban en el reinicio de competencia, pero se defendía con buen ritmo el Alpine. Para la vuelta 29 de 53, en el top 10 teníamos a Antonelli en primero, segundo Piastri y tercero Hamilton. Cerraban los 10 primeros Russell, Leclerc en quinto, Norris, Gasly en séptimo, Verstappen, Lawson en octavo y Ocon en décimo. Luego tuvimos el único retiro de la carrera, además del incidente de Berman, era el retiro de Lance Stroll por un problema de presión de agua en el motor de combustión interna, siendo el tercer retiro del canadiense esta temporada, mientras que Alonso terminaría el Gran Premio, siendo la primera carrera completada para Aston Martin. Para la vuelta 38 teníamos a Russell en cuarto puesto, era superado por Charles Leclerc que venía quinto. En una situación extraña, parecía que el monoplaza del Mercedes se quedaba en la recta antes de la curva de la cuchara. Para el giro número 40, Hülkenberg adelantó a su compañero por el 12º lugar, tras haber estado en el 19º puesto al inicio. Tras el adelantamiento de Leclerc a Russell, los Ferraris quedaron juntos peleando el tercer lugar. Nuevamente la escudería italiana peleaba por un lugar en el podio. Pero en la vuelta 42 pudo Charles Leclerc entrar al tercer sitio, durante la primera y segunda curva, adelantando a Lewis Hamilton por la parte de afuera, en una buena maniobra cerca del roce. En el siguiente giro, Russell aprovechaba el desgaste de Hamilton para superarlo. Ahora el Mercedes se encontraba en cuarto sitio, atacando el lugar del podio de Charles Leclerc. A 5 vueltas de final teníamos a Antonelli en primer sitio, a 12.9 segundos del segundo puesto de Oscar Piastri. En tercer lugar teníamos a Charles Leclerc, por atrás lo venía presionando George Russell en el cuarto sitio. Hamilton en quinto lugar, le seguía Lando Norris que igual presionaba. Séptimo y con una gran labor Pierre Gasly, que de igual forma aguantaba la presión de Max Verstappen, noveno Lawson y décimo Esteban Ocon. Para el giro 51, Russell en el último ataque en la chicana superaba a Charles Leclerc por el podio, como en varios adelantamientos, pero también, como en las anteriores situaciones, le devolvía el adelantamiento en la recta por el desgaste de la batería. Recuperaba el podio el monegasco, mientras que el Mercedes del británico haría el último intento en el penúltimo giro, pero sin éxito. Por detrás, Hamilton, con un ritmo que decaía, defendía su quinto lugar contra su compatriota Lando Norris. En un momento salía la Ferrari de la chicana en las penúltimas curvas, y en esa misma chicana, pero en la siguiente vuelta, venía el adelantamiento de Lando Norris por la parte interna, logrando este quinto puesto el McLaren. Pierre Gasly en séptimo lugar, desde el reinicio de competencia en la vuelta 28 hasta el final, aguantaba la presión de Max Verstappen, y hasta el último giro Verstappen intentó adelantarlo, pero defendió muy bien el Alpine, terminando en séptimo en un buen resultado para el francés, donde Gasly ha terminado en puntos en esas 3 primeras carreras, décimo en Australia, sexto en China, séptimo aquí en Japón. Y con una diferencia de 13.7 segundos del segundo puesto, ganaba Kimi Andrea Antonelli. A partir del reinicio de competencia en la vuelta 28, nadie amenazó el liderato del italiano. Tras la detención de varios pilotos como Piastri en la vuelta 19, Antonelli se detuvo en la vuelta 24 durante el safety car, y con el reinicio en el giro número 28 tuvo un neumático más fresco que sus perseguidores, y de esta forma consiguió su segunda victoria consecutiva en Fórmula 1, convirtiéndolo en el piloto más joven en ser líder en el campeonato mundial. Segundo puesto para Oscar Piastri, con un resultado inesperado, tras par de retiros en los primeros 2 grandes premios, Australia y China, y aquí en Japón termina el Gran Premio, pero además en un segundo lugar. Cierra el podio Charles Leclerc, siendo el segundo podio en la temporada para el monegasco, que además tuvo una gran defensa en esta carrera contra George Russell. Y de esta forma terminó el top 10 del Gran Premio de Japón. Para el campeonato de pilotos tenemos un cambio, siendo Kimi Andrea Antonelli ahora en primera posición, con 9 puntos de ventaja sobre su compañero George Russell. Le sigue en tercero y cuarto lugar las Ferraris, con una diferencia entre ellos de 8 puntos. Ahora entran en la conversación ambos McLaren, con 25 y 21 puntos, por delante Lando Norris, y el mejor del resto, Oliver Berman, que le sigue Pierre Gasly a solo 2 puntos. El top 10 lo cierra Max Verstappen con 12 unidades y Liam Lawson con 10. En el campeonato de constructores tenemos a Mercedes marcando el dominio, con 45 puntos de diferencia del segundo lugar de Ferrari. Los equipos que sorprenden en la tabla tenemos en cuarto lugar al equipo Haas y quinto al equipo Alpine, únicamente 2 puntos de diferencia. El equipo Alpine y Red Bull Racing van empatados en puntos.
Esto ha sido todo en el resumen del Gran Premio de Japón, y la acción de la máxima categoría ahora se queda en pausa por 5 semanas, por las cancelaciones de este año de Arabia Saudita y Bahrein. Ahora quedarán 19 carreras de aquí en adelante, y nos espera a principios de mayo el Gran Premio de Miami, siendo la cuarta fecha del Campeonato Mundial. Si no te quieres perder nada de la Fórmula 1, suscríbete y dale un like. Y nosotros nos veremos en el análisis que dejó el Gran Premio de Japón. Hasta la próxima.